El secreto de los gemelos. Recuerdo el día exacto en que Sara, mi esposa, se acercó a mí con los ojos brillantes de una emoción que hacía años no veía. Acababa de cumplir 45 y la posibilidad de ser madre biológica parecía un tren que ya había pasado. Llevábamos 15 años juntos, una hija adolescente, Sofía, que era el centro de nuestro universo, y una vida cómoda y predecible. Pero Sara siempre había soñado con más hijos, un anhelo que el tiempo había ido apagando con resignación. Esa tarde, sin embargo, su voz temblaba de una nueva esperanza. He estado investigando, Marcos. Hay clínicas que trabajan con donación de óvulos. No es lo mismo, lo sé, pero podríamos tener otra oportunidad. Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de cautela. Habíamos hablado de esto en el pasado, y siempre habíamos concluido que era demasiado tarde, demasiado complicado, demasiado artificial. Pero ver la chispa en sus ojos, esa vulnerabilidad y deseo, me ablandó. Sofía ya tenía 14 años, era independiente, pero la idea de un nuevo bebé, de volver a sentir esa energía en casa, era seductora. Acepté, con la condición de que lo habláramos bien, que investigáramos cada detalle. Queríamos estar seguros. O al menos eso creíamos. El proceso fue agotador, física y emocionalmente para Sara. Visitas médicas, tratamientos hormonales, la constante montaña rusa de esperanza y desilusión. Sofía, nuestra hija, reaccionó con una mezcla de curiosidad y un ligero recelo. ¿Un bebé ahora no soy suficiente?, nos preguntó una vez, con esa honestidad brutal de los adolescentes. Le aseguramos que no, que era amada, que siempre sería nuestra primogénita, pero la idea de un hermanito o hermanita la descolocaba un poco. Finalmente, la noticia llegó. Sara estaba embarazada. Y no solo eso, eran gemelos. Un niño y una niña. La euforia nos invadió. Lloramos, reímos, nos abrazamos. Era un milagro, una segunda oportunidad que la vida nos regalaba. La casa se llenó de preparativos, de charlas sobre nombres, de la emoción de Sofía que poco a poco se contagiaba. Ella, que al principio se había mostrado distante, empezó a participar en la elección de ropa, en la decoración de la habitación. Era un nuevo comienzo para todos. El embarazo de Sara fue complicado. Tuvo que guardar reposo gran parte del tiempo y los partos prematuros siempre fueron una amenaza. Los gemelos, Leo y Luna, nacieron a las 34 semanas, pequeños pero sanos. La llegada de los bebés transformó nuestra dinámica familiar. Las noches sin dormir, los pañales, los biberones, era agotador, sí, pero también hermoso. Sofía, contra todo pronóstico, se convirtió en una hermana mayor increíblemente protectora. Ayudaba en todo lo que podía, les cantaba, los cuidaba. Verla con sus hermanitos me llenaba de un orgullo inmenso. Pensé que habíamos superado cualquier obstáculo, que éramos una familia más fuerte que nunca. Qué ingenuo fui. La tormenta llegó de la forma más inesperada, meses después. Leo, uno de los gemelos, empezó a tener problemas de salud. Fiebres recurrentes, infecciones que no se curaban. Los médicos no daban con el diagnóstico y su estado se deterioraba. Nos recomendaron una serie de pruebas genéticas exhaustivas para intentar encontrar la causa de su debilidad inmunológica. Sara y yo accedimos sin dudar. Queríamos saber qué le pasaba a nuestro hijo, encontrar una solución. En ese momento, la idea de la donación de óvulos no era más que un detalle en la historia clínica. Pensábamos que eso no afectaría el resultado, que la genética de los óvulos donados era lo que era y que el problema vendría de nuestra parte. Las semanas de espera por los resultados fueron una tortura. Cada día que Leo pasaba en el hospital, cada inyección, cada prueba, era un puñal en mi corazón. Sara estaba destrozada, agotada, pero se mantenía fuerte por los niños. Recuerdo el día en que nos llamaron para ir a la consulta del genetista. La cara del doctor era seria, más de lo habitual. Nos sentamos, Sara agarró mi mano con fuerza. Hemos recibido los resultados de las pruebas de compatibilidad genética de Leo, empezó el médico, con voz calmada pero grave. Hemos encontrado algo que necesitamos discutir con ustedes. Hizo una pausa, y ese silencio fue el más largo de mi vida. Se ha detectado una incompatibilidad genética muy significativa. Según los análisis, Leo no es genéticamente compatible con usted, señora Sara. Mi mente se quedó en blanco. ¿Incompatible con Sara? ¿Qué quería decir? Eran sus óvulos, aunque donados. Las células de Sara no estaban allí, pero la genética del óvulo era la que se había fertilizado. El doctor continuó, explicando tecnicismos que apenas pude procesar. Habló de compatibilidad de ADN mitocondrial, de marcadores genéticos. Y luego, soltó la bomba. La donante de óvulos que se utilizó para el procedimiento no es la madre biológica de Leo. O, para ser más precisos, los óvulos de los que nació Leo no corresponden a la donante que está registrada en sus expedientes. El aire se me fue de los pulmones. Sara soltó mi mano, su rostro palideció hasta volverse casi translúcido.
¿Qué?, susurró, con la voz apenas audible. El doctor explicó que, al profundizar en las pruebas de Leo y compararlas con el perfil genético de la donante registrada por la clínica, habían encontrado discrepancias irreconciliables. Los óvulos que dieron origen a Leo no pertenecían a esa mujer. La implicación era clara, rotunda, devastadora. Hubo un error. Un gravísimo error en la clínica. Uno de los gemelos, Leo, no era genéticamente el hijo de la donante que nos habían prometido. Y por extensión, tampoco era el hijo de Sara, al menos no por la donación de óvulos específica que habíamos acordado. El otro gemelo, Luna, sí era compatible con la donante registrada. Esto significaba que los óvulos utilizados para los dos embriones procedían de dos mujeres diferentes. La habitación empezó a dar vueltas. Sara se levantó bruscamente, sus ojos llenos de lágrimas y una rabia contenida. Están diciendo que la clínica mezcló los óvulos, que uno de mis hijos no es de la donante que elegimos, que ni siquiera sabemos quién es su madre biológica. Su voz se elevó en un grito ahogado. El doctor asintió con tristeza. Es una posibilidad. O un error en el laboratorio. Estamos iniciando una investigación interna. Pero para Leo, esto es crítico. Necesitamos conocer su linaje genético para entender su condición. Su sistema inmunológico está comprometido y podríamos estar ante una enfermedad rara ligada a su genética. Salimos de allí en un estado de shock absoluto. El mundo se había volteado de cabeza. No solo nuestro hijo estaba enfermo, sino que la base de su existencia, su origen, era una mentira, un error médico. Y la pregunta más dolorosa resonaba en mi cabeza: ¿quién era la madre biológica de Leo? La noticia golpeó a nuestra familia como un tsunami. Se lo contamos a Sofía con la mayor delicadeza posible, pero el impacto fue inmenso. Ella, que ya estaba sensible por la enfermedad de su hermano, no podía entenderlo. Entonces Leo no es de Sara, y Luna sí, pero si son gemelos. Su inocencia y confusión eran desgarradoras. Sara, mi esposa, se hundió en una depresión profunda. La alegría de tener a los gemelos se transformó en una angustia constante. Miraba a Leo y lo amaba con todo su ser, pero la sombra de lo desconocido, la traición de la clínica, la carcomía por dentro. Sentía que le habían robado algo fundamental, que su maternidad sobre Leo estaba manchada por la incertidumbre. Era su hijo, lo había gestado, lo había parido, pero el hecho de que su origen fuera un misterio, una negligencia, la carcomía. La clínica, después de mucha presión legal, admitió que probablemente había habido un error humano en el laboratorio. Se ofrecieron a pagar todos los tratamientos de Leo y una compensación económica. Pero el daño ya estaba hecho. El vínculo de confianza se había roto. ¿Cómo podíamos aceptar dinero por un error que había destruido nuestra paz? Leo seguía enfermo. Necesitaba un trasplante de médula ósea. La búsqueda de un donante compatible era urgente. Hicimos pruebas a todos los familiares cercanos, pero no había compatibilidad. La única opción viable, y la más rápida, era encontrar a su madre biológica. Pero, ¿cómo? La clínica no tenía registros de otros óvulos utilizados en esa fecha o se negaban a proporcionarlos aduciendo privacidad. Vivimos un infierno de litigios, de noches en el hospital, de discusiones entre nosotros. Sara estaba cada vez más distante, consumida por la culpa y el resentimiento. Sentía que esto era su culpa por haber querido tener más hijos tan tarde. Yo intentaba mantener la calma, ser el pilar, pero por dentro me desmoronaba. Amaba a Leo incondicionalmente, era mi hijo en cada sentido de la palabra, pero la sombra de su origen desconocido pesaba sobre nuestra familia. Un día, Sofía, nuestra hija mayor, se acercó a mí con los ojos llorosos. Papá, no puedo más. Mamá ya no es la misma. Y Leo se está poniendo peor. La vi tan desesperada, tan al límite. Me di cuenta de que mi silencio, mi intento de ser fuerte, no estaba ayudando. Estábamos todos en un abismo. Finalmente, decidimos tomar una decisión radical que rompió el corazón de Sara, pero que yo consideraba necesaria por el bienestar de Leo y por la supervivencia de nuestra familia. Necesitábamos encontrar a su madre biológica. Si la clínica no nos ayudaba, lo haríamos nosotros. Con un equipo de abogados y detectives privados, iniciamos una búsqueda desesperada, con la esperanza de que, al menos, su madre biológica pudiera ser compatible para el trasplante. El coste era enorme, tanto emocional como económicamente. El matrimonio de Sara y yo nunca se recuperó. La tensión, la incertidumbre, la rabia contra la clínica y la dolorosa búsqueda del origen de Leo nos destrozaron. Nos separamos un año después de iniciar la búsqueda. Ella no podía soportar la idea de que estábamos persiguiendo un fantasma, una verdad que sentía que le arrebataba a Leo. Yo no podía abandonar la esperanza de salvar a mi hijo. Hoy, Leo tiene 5 años. Su salud es frágil. Seguimos sin encontrar a su madre biológica, a pesar de todos nuestros esfuerzos.
La clínica fue multada y obligada a compensarnos, pero nada de eso ha devuelto la paz a nuestra casa, ni ha sanado el corazón de Sara. Sofía, que ahora es una joven adulta, sigue siendo un apoyo incondicional para su hermano, pero la cicatriz de esa época la acompaña. Yo vivo con la culpa de haber permitido que un sueño se convirtiera en esta pesadilla. Miro a Leo, un niño hermoso y valiente, y me pregunto quién será la mujer que lo trajo al mundo y si algún día la encontraremos. Y me doy cuenta de que, a veces, los mayores deseos pueden traer las consecuencias más devastadoras, capaces de romper no solo un corazón, sino a toda una familia.